tu salud. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de A Tu Salud, un podcast creado para brindar información sobre temas de salud, seguridad social y otros temas de interés para toda la familia. Hoy tenemos un episodio muy especial, pues ya saben, llega el aguinaldo o algunos otros ingresos extras. Y en este momento del año es fácil dejarse llevar por la emoción y solemos gastar más de lo que podemos permitirnos. Pero, ¿cómo podemos disfrutar de la temporada sin comprometer nuestra estabilidad financiera? Hoy en A Tu Salud hemos invitado a la maestra Mónica Alejandra Montano López, titular de la Unidad de Riesgos Financieros y Actuariales de la Dirección de Finanzas del IMSS, quien nos compartirá tips, estrategias para mantener de manera inteligente nuestro aguinaldo y aquellos ingresos extras que recibiremos o podemos recibir a final de año o que, quincena a quincena recibimos. Hola Moni, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema fascinante. Un poco complicado porque creo que lo de las finanzas no se nos da a todos, ¿verdad? A ti que te encantan las finanzas, creo que nos puedes ayudar a generar unas finanzas un poquito más sanas, ¿no? Es correcto. Sí, precisamente revisando cuando me invitaron a participar con este tema, encontré por ahí una encuesta que publicó el Infonavit. Fue a mediados de este año, con información del año pasado, y precisamente se llama Encuesta Nacional sobre Salud Financiera. Y creo que nos puede dar una muy buena fotografía de cómo somos en general los mexicanos en términos de finanzas y de salud financiera. ¿Qué tan sanos somos financieramente los mexicanos? Pues mira, hay algunos datos que quise traer, pues para que los conozcamos. Por ejemplo, al 46% de la población casi nunca o nunca le sobra dinero a fin de mes. Uy. Así estamos. Por ejemplo, en términos de ahorro, 52% de la población dijo que tenía algún tipo de ahorro. Solo 10% de esas personas dijeron tener un ahorro por más de 3 meses de su ingreso mensual. Okay. Aquí quiero hacer un paréntesis y la recomendación en términos de poder tener un ahorro de emergencia es tener alrededor de 3-4 meses de tu sueldo, y esto lo que nos permite es poder afrontar imprevistos y poder evitar que incurramos en deudas, luego con tasas de interés muy altas, que luego es lo que nos tiene ahorcados. Entonces, ese dato es importante porque en realidad nos falta, o sea, como mexicanos, tener la cultura de tener pues nuestro colchoncito de ahorro de emergencia. Pues es una buena recomendación en términos de finanzas personales. Es lo que otros llaman como fondo de emergencia. Es correcto. O sea, es tener 3 meses de sueldo mínimo, tu colchoncito para cualquier imprevisto, ¿no? Es correcto. Sí, y eso lo que permite es que tengamos que salir corriendo al banco a pedir a lo mejor un préstamo a tasas muy altas, o luego también nos recargamos mucho en los familiares. Entonces, pues eso nos genera también otro tipo de problema. O algunas figuras que no están tan legales, pero son aquellas personas prestamistas, ¿no? Que luego las tasas de interés que te cobran te sale mucho más caro, ¿no? Entonces, así es. La recomendación que nos das, Moni, es empezar a trabajar con esos ingresos para tener nuestro fondo de emergencia, ¿no? Sí, ese, por ejemplo, es un buen tip en general, y pues creo que nos puede servir a muchos porque no sabemos cuándo se presenta algún imprevisto, pues para evitar ciertos niveles de estrés financiero, que precisamente es esta encuesta a la que hago mención, que está bastante interesante. La verdad es que pues se pueden meter ahí a la página del INEGI y trae un chorro de datos bien interesantes. Habla también, por ejemplo, de estrés financiero y habla también de bienestar financiero. En términos de estrés financiero, varias de las personas comentaban que por temas económicos pues sí tienen incluso manifestaciones físicas, o sea, dolores de cabeza o psicológicas como insomnio. Entonces, sí es un tema que sí está, digamos, dentro de las preocupaciones de la población mexicana, pero sobre todo lo más importante es que pues busquemos qué podemos hacer para en general tener finanzas más sanas y poder vivir pues más tranquilos. Y aquí sobre todo la clave, creo, es la planeación. No sé, a lo mejor podemos platicar de algunos tips. Sí, estaría genial. De hecho, ahorita se me ocurría, porque comentaste en la encuesta, dice que muchas ocasiones o un gran número de personas dicen que no llegan a la quincena, ¿no? No tienen, o sea, de verdad les cuesta trabajo llegar a la quincena con un poquito y tienen que recurrir al préstamo, etcétera. ¿Cómo le puede hacer un trabajador, ya sea formal o aquellas personas que tienen un negocio, empezar a hacer ese guardadito? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué tips nos puedes dar? Pues creo que el principal tip es tener un destino premeditado de nuestros ingresos. Y creo que aquí la clave es esa palabra, premeditado. O sea, que desde antes de que nos van a llegar nuestros ingresos, ya tengamos nosotros por lo menos mentalmente listo para qué los queremos destinar. Entonces, pues todos sabemos que tenemos ciertas necesidades básicas que tenemos que cubrir. Y pues eso tiene que ver con alimentación, con nuestra vivienda, con colegiaturas,
digamos, son todos esos gastos, vaya, que no podemos evitar y que son totalmente necesarios. Pero también en ese sentido, si por ejemplo tenemos una cierta meta que tiene que ver con impulsar algún negocio, pues entonces hay que traerlo también a nuestro mapa mental de hacia dónde queremos destinar esos recursos que nos ingresan. Entonces, en ese sentido creo que pues a lo mejor los pasos que tendríamos que seguir es, primero, tener muy claras nuestras metas financieras. A lo mejor pensar, aprovechar a lo mejor esta época que ya estamos por cerrar 2024, por empezar 2025, y pues así como nos planteamos diversos tipos de metas, de propósitos, pensar también pues en términos financieros cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos alcanzar, a dónde queremos llegar. Entonces, pues darnos un espacio y decir, pues bueno, a ver, ¿qué quiero? Quiero enganchar una casa, quiero tener pues un cierto recurso para un negocio. Entonces, pues primero es sentarnos y pensar en eso, y yo creo que es algo que vale la pena que le dediquemos tiempo. Digo, a lo mejor podemos un día pensar en algo, pero pues yo creo que sí es importante que como que maduremos la idea de cuáles son esas metas, y una vez que tenemos esas metas como bien claras, entonces es planear, y aquí es donde decía yo, la palabra clave creo que sí es premeditadamente organizar cómo van a ser nuestros ingresos, dónde los vamos a dejar. Entonces, pues por un lado platicábamos de este tema de todos los ingresos que sí o sí tenemos que gastar, pues en algo necesario. Por ejemplo, no lo podemos alimentación, evitar. renta, vestimenta, ¿no? Correcto, vamos a pensar. Correcto, transporte. O sea, eso sí o sí lo tenemos que gastar. Pero si nuestros ingresos lo dividimos también, pues no sé, lo que voy a ahorrar para iniciar un negocio, por ejemplo, en el caso de este fondo de emergencia. También bien importante pensar en recursos que se destinen a nuestra formación. Sí es bien importante, creo, que nunca dejemos de estudiar, de capacitarnos. Eso al final incluso hasta nos puede servir para tener a lo mejor otro tipo de ingresos. O sea, si estamos hablando de capacitarnos en algún negocio que tenemos, eso al final creo que es importante para que pues al final también tengamos otro tipo de ingreso y eso nos ayuda también a nuestras finanzas personales. Oye, Moni, por ejemplo, vamos a pensar que llega mi quincena y por pura casualidad, por puro milagro, sí me sobra dinero. Normalmente lo que hacemos la mayoría de las personas es que cuando nos sobra dinero inmediatamente ya pensamos en gastárnoslo, ¿no? ¿Qué debería de hacer yo con ese recurso que a lo mejor me sobró de la quincena? ¿Sí me lo gasto o a dónde lo llevo? Yo creo que eso depende del diagnóstico personal. Hay que ver si tenemos deudas. Si tenemos deudas y si tenemos deudas sobre todo con tasas muy elevadas, son deudas malas, digamos. Entonces, sí es bien importante poder aprovechar pues ese recurso para ir bajando esas deudas. Si las podemos liquidar, pues qué mejor. Si no podemos liquidarlas, en la medida en la que podamos pues ir disminuyendo el saldo, al final eso nos va a dar un poco más, digamos, de liquidez cuando tengamos pues ya los ingresos normales, o incluso, por ejemplo, en épocas como la cuesta de enero, pues ahí pesan muchísimo las deudas. Entonces, cuando tenemos estos ingresos o que nos sobraron, como comentabas, o extras, pues sí es importante, uno, poder pensar en las deudas. Dos, si no tenemos este fondo de emergencia, pues a lo mejor agregarle ahí pues algún recurso, pues en ese orden. Obviamente, si queremos gastar en algo que se vale, o sea, en algún gusto, pues sí es importante pensar en la medida de lo posible, detenernos un poco, porque pues también los mexicanos pues nos encanta, ¿no? O sea, gastar en varias cosas que son válidas, pero también lo digo por mí, también por pues amigos, personas que conozco, de repente nos llenamos de una bola de chunches. En realidad no nos están aportando hacia nuestras metas de vida reales. Creo que sí, a lo mejor esos 2 minutos que podamos hacer de pausa y preguntarnos si es algo que necesito, si es algo que me va a acercar a mis metas o no. Entonces, siempre pensar en, o sea, si nos vamos a dar un gusto, digo, está muy bien, pero pensar también en a lo mejor qué tope le vamos a poner de gasto a ese gusto, y pues sobre todo en la medida de lo posible orientar estos gastos hacia algo que sí nos vaya a acercar a nuestras metas o sí nos vaya a cubrir una necesidad que realmente tenemos. Acaba de pasar el Buen Fin y creo que muchos de nosotros nos llaman la atención demasiado las promociones que existen, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros voy a ponerlo así, ya invertimos algo de dinero para comprar algo de esas promociones. ¿Qué debimos de haber hecho antes de gastarnos o de invertir el dinero en esa pantalla, en ese dispositivo? O sea, dices tú que analicemos si es necesario o no. ¿Cómo sé si es necesario para mí o no y si va a lastimar mis finanzas? Por eso creo que el ejercicio
inicio de, digamos, antes de tener el recurso, sin pensar ahorita a lo mejor en el recurso extra, más allá de nuestra situación actual, creo que sí tenemos que pensar cuáles son nuestras metas financieras de mediano o largo plazo, porque eso, digamos, ya es un poco independiente, digamos, de la euforia del momento. Si tenemos esas metas financieras claras, es mucho más fácil entonces decidir si ese gasto está o no alineado con esas metas que tengo. Ok. Hablamos de metas, o sea, ahorita estás diciendo metas financieras, pero realmente van amarradas a unas metas personales. Totalmente. Por ejemplo, lo que comentabas hace un ratito, ¿no? La parte educativa. Entonces, a lo mejor esa parte de educación es, se me antoja estudiar un diplomado para especializarme. Ok, eso ya es una meta personal y educativa, pero me va a costar. Claro. Si en un momento dado el gasto que yo hago en comprarme el dispositivo y esto disminuye la posibilidad que logre esa meta de educación, entonces está afectando automáticamente mi meta a mediano plazo, vamos a pensarlo. Una casa, pues es una meta a largo plazo. Entonces, ahí es donde tendríamos que empezar a jugar, visualizar bien en qué pongo mi meta, en dónde está y qué tanto le pega mi gasto de a lo mejor de la quincena, del mes, o esos recursos que a lo mejor llegan a final de año como el aguinaldo o los extras que podamos tener, ¿verdad? Sí, es correcto. Y ahí yo creo que esto de finanzas personales, pues la verdad no nos lo enseñan en la escuela, no. O por lo menos a mí no me tocó una clase en ese sentido, pero definitivamente es un tema que pues afecta a varias personas, porque no nada más aquí en México, pues si nos ponemos a buscar personas que hablen sobre pues ciertos tips de finanzas personales, pues hay un montón de personas y hay ciertas recomendaciones que hacen lógica. Entonces, en ese sentido creo que es esto que comentas de cuánto me está afectando una cierta meta, cuánto no, puede ayudar mucho que desde el inicio pensemos en qué destino le vamos a dar a nuestro ingreso y a lo mejor pensar en porcentajes. Hay un autor por ahí canadiense que dice que dividas tus ingresos en jarrones. Como estamos en México, podemos decir que son nuestros cochinitos alcancía. Y por ejemplo, él lo que recomienda, lo voy a decir así tal cual, él lo que recomienda es que tengamos 6 jarrones. Okay. Uno que tenga que ver con gastos necesarios, otro que tenga que ver con el ahorro para emergencias, otro que tenga que ver con inversiones de largo plazo. Y aquí, por ejemplo, está el ahorro para el retiro, está, por ejemplo, pues incluso poder enganchar alguna propiedad, inversiones en general que hagamos pues para tener un recurso en el futuro, sobre todo pensando en la vejez. Está, por ejemplo, el cuarto jarrón que él dice es de educación. El quinto es para diversión o gustos, que okay, pues también se vale, al final también para eso trabajamos. Y el sexto es de contribución. Él recomienda también apoyar a causas benéficas, apoyo social. Los porcentajes que recomienda son 50% para las necesidades y 10% para todas las demás. Pero obviamente esto es pues ya personificable. Si decimos, no, pues para nuestros gastos básicos necesitamos 60-70%, pues hay que tener ese 60-70%. Lo importante es que de cualquier ingreso que tengamos, siempre lo destinemos a todos estos rubros, de modo que pues no pase que de repente, te tiene muchísimo tiempo que no ahorro nada para el largo plazo. Entonces, pues pasa el tiempo, pues dejamos descuidada esa parte. O a lo mejor decimos, no, pues tiene muchísimo que no invierto en algo de educación. Entonces, pues otra vez estamos en el tema de, híjole, y no está mal a lo mejor que se haya gastado en un dispositivo. El tema es que no seamos constantes en tener este orden, en destinar nuestros ingresos en todos estos aspectos que pues al final son importantes y a todos preocupan. Ese tip se me hace importante. O sea, como poder planificar cuál es el destino de nuestros ingresos y ser ordenados con eso. Fíjate que ahorita que mencionas este dato, recuerdo a una vecina, era una señora ya grande, que tenía las latas de café, los guardaba. Y un día le dije, ¿por qué guarda sus latas de café, señora? Dice, es que ahí están los ahorros de la familia. Digo, o sea, ¿todos en una? No. En esta es para la despensa de toda la semana. En esta hay esto, en esta hay esto. Y entonces ella tenía sus latitas con diferentes montos que ella iba separando de lo que le daba de gasto su esposo, ¿no? Porque era una familia muy tradicional y la señora era la que administraba el dinero. Pero qué importante, o sea, en un momento dado, de una manera, a lo mejor sin saber ella de finanzas personales, pero sabía administrar justo
no eran los jarrones ni los cochinitos, sino eran las latitas de café que las iba destinando incluso para la educación de los muchachos, ¿no? Que, falta un cuaderno. Entonces sacaba de la latita para el cuaderno, ¿no? Entonces, qué interesante y qué importante es entonces que podamos nosotros visualizar cómo vamos a distribuir nuestro ingreso en diferentes situaciones. Como decías, primero los básicos, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja. No puedo dejar de comer, no puedo dejar de pagar la renta, el transporte y la vestimenta. Y ya después de ahí, pues vamos destinando los demás, ¿no? Me llama la atención que la educación está a la mitad de la tabla. ¿Por qué? Porque pues primero tenemos que comer. Claro. Es súper importante. Mencionaste ahí la inversión. Creo que nosotros como mexicanos no estamos tan acostumbrados y aparte no nos han enseñado a invertir. ¿Dónde invertimos nuestro dinero? Sí, yo creo que aquí es bien importante el principio de si no le entiendes, no le entres. Ok. Pero sí hay mecanismos, creo, muy sencillos, o sea que no nos estamos metiendo en temas muy riesgosos, está simplemente la plataforma de CETES Directo, pues quien sea puede abrir una cuenta y puede comprar distintos instrumentos. Está el instrumento pues que tiene liquidez diaria y es riesgo gobierno federal, o sea, ahí la ventaja es que la probabilidad de que no te paguen pues es prácticamente nula, y creo que también hay la ventaja que tienes que no pagas comisiones, okay. A que si vas a un banco, pues luego te dicen hasta 100% CETES, no, pero pues si puedo tener 100% CETES en la plataforma, pues a lo mejor esa puede ser una buena opción. Para tener una inversión de bajo riesgo, obviamente se pueden elegir distintos instrumentos, hay desde pues tal cual los CETES que hay de 28 días, hay de 180 días, hay de un año, hay otro tipo de instrumentos que se llaman bonos M, que también son a tasa fija, y esos pueden ir hasta 30 años, si no mal recuerdo. Hay otro tipo de instrumentos que tienen protección contra la inflación. Ahí sobre todo lo importante es pensar el plazo en el que lo vamos a invertir. Okay. O sea que, por ejemplo, nuestro fondo de emergencia no lo vayamos a invertir a 10 años o no lo vayamos a invertir en acciones de bolsa o algo así que pueda de un día para otro pues moverse. Entonces ahí es como el principio básico, ¿para cuándo quiero ese dinero? O sea, ¿cuándo lo quiero tener disponible? Okay. Si es de largo plazo, pues a lo mejor podemos pensar en otro tipo de instrumentos. Ahí también la recomendación es pues ir con instituciones financieras formales, bien establecidas, pues para evitar también cualquier, pues ser víctimas ahí de alguna charlatanería, porque desafortunadamente este tema de finanzas personales es un tema muy sensible. Pues también hay que tener ahí las antenitas bien alertas, porque también pues se puede prestar ahí a, pues no sé, a ciertos esquemas piramidales que te ofrecen pues ciertos beneficios que a lo mejor son, pues si suena demasiado bien, algo está raro. La recomendación es irnos con instituciones financieras formales, pues ser, digamos, más o menos tradicionales, o sea, hay casas de bolsa, pues nos pueden hacer ahí algún paquete de inversiones pues a la medida, claro. y con riesgo que nosotros también entendamos. Una vez más, regresa el tema de la planeación, ¿no? Ese dinero que tengo yo de excedente, pues tengo que ver también para qué lo voy a necesitar y para cuándo lo voy a necesitar. Así es. O sea, la clave en todas las finanzas personales, por lo que veo, es la planeación. Sí, totalmente. Creo que en las finanzas personales y en general en muchos temas de la vida, ¿no? Hay un tema que creo que muchos de los que estamos escuchando el podcast nos va a tocar, las Afores. ¿Qué pasa con ese fondo que podemos nosotros invertir ahí, que son las aportaciones voluntarias? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Yo creo que ese mecanismo es bien importante que lo tengamos en mente, sobre todo nosotros que somos generación Afore, que ya no nos va a tocar una jubilación y que pues básicamente vamos a depender del ahorro que nosotros generemos. Digo, aquí un paréntesis, sí nos va a tocar una jubilación porque hay una pensión mínima garantizada. O sea, las tasas de reemplazo significa qué tanto esa jubilación representa de mi último sueldo. Son mucho más pequeñas para la generación Afore. Digo, por eso algunas soluciones que se implementaron como el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero la realidad es que pues sí es bien importante que nosotros vayamos generando ese ahorro. Y en ese sentido, las aportaciones voluntarias tienen una ventaja fiscal. Entonces, cuando tú aportas a tu Afore, el año siguiente esa aportación la puedes deducir. Okay. Entonces, es como si tuviera un rendimiento implícito ahí importante. Entonces, okay. O sea, creo que sí hay que aprovechar, digamos, todas estas ventajas que tenemos para que ese recurso que es de muy largo plazo vaya generando, pues, estos como ingresos. Al final, todo el efecto de interés compuesto, ajá, que esto quiere decir interés sobre el interés que te va generando la propia Afore es bien importante. Y si esto lo conjuntamos
con la facilidad de poder deducir estas aportaciones, es como un ingreso adicional. Entonces, sí es un tema creo que bien importante que aprovechemos y que no lo saquemos del radar, sobre todo nosotros como generación Afore. Oye, durante un tiempo hubo una campaña que decía que incluso de a pesito, de 10 pesitos, podrías irle aportando a tu Afore. Y sí es verdad, ¿no? O sea, puedes meterle desde 10 pesos para que vaya creciendo. Ese monto que deduces y que te regresan, ¿podrías volverlo a aportar a la Afore o que sea ese principio del fondo de emergencias, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Sí, o sea, ahí ese recurso que se puede deducir, pues le podemos dar el destino que consideremos más adecuado. Como bien comentas, puede ser que nuevamente lo aportemos y pues sería como un interés adicional que le estamos aportando ahí a nuestra subcuenta. En el futuro, pues todos los intereses que genere nos va a ayudar bastante. O como dices, puede ser si tenemos aún conformado nuestro fondo de emergencia, pues que lo podamos conformar o que lo podamos usar pues para estos otros temas que hablábamos, ¿no? De educación o algún viaje, no sé, pero pues al final sí, exacto, al final sí es una ventaja que se nos da con todos estos aspectos fiscales y pues hay que aprovecharlo. Ok, Moni, qué interesante, porque creo que es uno de los temas que se nos olvida a nuestra generación Afore y a las siguientes generaciones, esta parte del ahorro para el futuro, ¿no? Para nuestro retiro. Oye, uno de los temas más importantes yo creo que para todos los mexicanos, justo noviembre, diciembre, son las fiestas. Entonces siempre queremos destinar dinero para eso. Decías tú, hay que revisar bien qué tanto dinero puedo destinar para tal cosa. Pero habemos personas, como decías, en la escuela nos enseñaron a hacer una planeación. ¿Cuáles serían, si yo tuviera un cuaderno, qué tengo que hacer en ese cuaderno para hacer una planeación de mis gastos? Lo primero creo sería tener nuestro diagnóstico. Okay. O sea, saber de dónde partimos, saber en qué estamos gastando ahorita. Entonces, ahí pues lo que se recomienda es llevar un control de nuestros gastos, o sea, saber en qué estamos gastando. Sé que es un tema, pues la verdad nos da flojera, o sea, apuntar en qué gastamos nos da flojera, pero si hacemos ese ejercicio en un mes y sobre todo aquí hacerlo en el momento, o sea, lo tendríamos que estar haciendo pues todos los días, porque si de por sí nos da flojera ahora acordarnos de todo lo que gastamos en toda la semana, pues obviamente no va a ser nada padre, pero es importante que podamos partir de en qué estamos gastando y ahí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor estamos gastando de manera innecesaria X monto, podría tener un mejor destino, pues si lo recortamos o si lo topamos. Como decíamos, no está mal gastar en fiestas, no está mal gastar en pues al final en nuestros gustos, no somos robotcitos, entonces sí es importante pues que tengamos ese tipo de gastos. Aparte a nosotros que nos encanta comer, nos encanta andar ahí en la fiesta, entonces pues esos gastos son importantes, pero pues hay que pensar, partiendo de este diagnóstico, ponerle un tope y decir, bueno, pues sí voy a gastar en comer, sí voy a gastar a lo mejor en regalos, pero pues voy a gastar hasta esto. ¿Por qué? Porque si gasto más, entonces ya a lo mejor le estoy pegando a ciertas metas de largo plazo. Digamos, la idea aquí es que no sacrifiquemos por un placer momentáneo ciertas metas de largo plazo que pues sí nos van a dar, digamos, mayor satisfacción en términos financieros. Oye, ¿cómo puedo hacerle para mantener esa disciplina de controlar esos gastos o poner ese tope? Porque de repente la disciplina no se me da, a lo mejor se me da 2 días e incluso 2 días anoto 50 pesos del café. Ay, en la torre 50 pesos cuando me puede salir más barata la tasa, ¿no? X. Pero lo hago 2 días y después me da flojera. Pero ¿cómo le hago para que realmente haya una disciplina, para mantener esa disciplina? ¿Hay alguna estrategia? Mucho lo que digo, y esto es en términos generales para cualquier meta. He escuchado la recomendación de, pues en la noche escribe. O sea, escribe y siempre acuérdate cuando escribas cuál es tu meta. Entonces, eso creo que nos puede ayudar a refrescar. Si sacrifico X café y en lugar de tomarme un café diario, a lo mejor lo hago pues una vez a la semana. Entonces, estoy apuntándole a X meta, que a lo mejor es pues juntar para un curso que quiero tomar, a lo mejor es juntar para unas vacaciones. Entonces, creo que sí es importante pues que podamos, cuando estemos apuntando nuestros gastos en la noche, apúntate también abajo con asterisco, esta es mi meta, y por eso estoy pues a lo mejor topando ciertos gastos que simplemente me van a dar un placer momentáneo porque, pues no sé, me quiero ir de vacaciones a tal lugar o quiero juntar para el enganche de mi casa o quiero, no sé, ahora sí que la meta que nos propongamos. Oye, ¿y qué tan conveniente es? Por ejemplo, yo tengo una meta y digo, quiero irme, no sé, a Chile, porque me han dicho que hay unas montañas nevadas padrísimas y que
que se come muy rico. Quiero ir allá. Y hago los planes y empiezo a visualizar y pregunto, investigo. Me doy cuenta que con el sueldo que tengo ahorita, a lo mejor, o con los ingresos que tengo ahorita, me tardaría 3 años en llegar. ¿Qué tan conveniente es endeudarme para ir a ese lugar? Yo pensaría que funciona más bien al revés. O sea, porque si te endeudas, al final ese viaje te va a acabar saliendo pues N veces más caro. Al revés, si empiezas a ahorrar y a lo mejor inviertes en algo que te genera intereses por 1 o 2 años, el capital que tú vas a estar ahorrando pues va a ser inferior y los intereses, digamos, te van a ayudar a llegar a ese monto que necesitas reunir pues para ir de viaje. Digamos ya que no aquí son los 3 años, sino son 2, ¿no? A lo mejor. Sí, a lo mejor. Y aquí sobre todo es jugar a que pues los intereses sean a tu favor, no en tu contra. Ok. Porque entonces, o sea, no sé, por ponerle un monto, pues algo que te iba a costar 10 pesos te va a acabar costando 15. Pero si empiezas a ahorrar, a invertir, pues a lo mejor con, no sé, 8, ya a lo mejor alcanzas lo que necesitas, ¿no? Y también hay como varias cosas en las que uno puede ahorrar cuando estás de viaje, ¿no? Sobre todo cuando puedes planear con cierta anticipación, puedes conseguir a lo mejor pues hoteles con algún descuento. Digo, obviamente siempre en tema de gastos, hacerlo con cierto tiempo de anticipación nos ayuda, ¿no? O sea, que podamos a lo mejor ir buscando vuelos, de repente hay ofertas bien buenas. Entonces, creo que se regresa otra vez al tema de planeación. O sea, en la medida en la que podamos planear cómo vamos a ir llegando a estas metas financieras, pues nos va a ayudar a que todo fluya mejor. La investigación y la planeación, no hay de otra. Totalmente. Oye, Moni, y por ejemplo, ¿cómo le puedo hacer yo para evitar endeudarme en el día a día? O sea, me dices ahorita, hay una forma de que tienes que planificar y todo eso. O sea, ya vivo al día. ¿Cómo le hago para no endeudarme? Ya, es más, ¿cómo le hago para no endeudarme más? Yo creo que este análisis que podemos hacer de cuánto necesitamos para cubrir realmente nuestras necesidades es importante. Que sea que nos sobre, digamos, a fin de mes, va a poder ser utilizado, por ejemplo, para tener el fondo de emergencia, para poder bajar deudas, pero esto no lo vamos a poder lograr si no tenemos claro cuánto necesitamos para nuestras necesidades básicas. A lo mejor nosotros tenemos pensado que las necesidades básicas las cubrimos con cierto monto, pero luego cuando empezamos a hacer nuestro diagnóstico de cuánto estamos gastando, nos damos cuenta que a lo mejor tenemos un gasto ahí que podemos pues topar o recortar o simplemente desaparecer. Todo eso extra, aunque sea poquito, pues eso nos puede servir para pues ir liquidando deudas o ir generando nuestro fondo de emergencia, por ejemplo. Dicen que las nuevas generaciones son placeres efímeros y que quieren cosas muy rápidas. ¿Cómo le podemos decir a esas nuevas generaciones que ahorren? Porque muchos de ellos lo que reciben lo destinan para algo inmediato. ¿Qué hacer con esas generaciones jóvenes para que empiecen a ver y concientizarlos de que el ahorro es algo importante? Sí, creo que aquí es importante la conciencia de cuánto tiempo dura esa felicidad o ese placer por lo que estemos gastando. Hay distintos niveles, ¿no? Obviamente podemos pues gastar en ciertos objetos y que es válido, pues a lo mejor es algo que queríamos, pero finalmente pues los objetos tienen una cierta vida útil y pues ahí terminó. Podemos gastar en nosotros mismos, en nuestra formación, incluso en experiencias. A veces hasta, pues no sé, ni siquiera tiene que ser así un gasto muy importante, incluso hasta poder ir a una obra de teatro importante, poder visitar algún lugar, incluso por aquí en la Ciudad de México. Al final son experiencias. Y eso ¿hacia qué va? Pues va hacia nosotros. Y nosotros pues aquí vamos a estar hasta que nos muramos, ¿no? Claro. Entonces, creo que poder tener esas escalas de beneficio, o sea, como es una especie como de escala de valores en donde depositamos ahora sí que nuestro dinero. Yo pensaría que eso sería como una buena forma de que se pueda distinguir qué es más relevante que otra cosa, ¿no? O sea, como para poder jerarquizar hacia dónde podemos pues derivar nuestros recursos que al final nos vaya a dar una satisfacción pues más duradera. Oye, Moni, 5 cosas que nos aconsejes para tener finanzas sanas. Pues yo creo que la primera sería lo que platicamos, o sea, tener una motivación.
Okay. O sea, si no sabemos a qué le estamos tirando o no tenemos esa motivación, pues al día siguiente vamos a tirar la toalla. Entonces, y esa motivación encontraremos pues definiendo nuestras metas. Generalmente tiene que ver con pues ciertos recursos que tenemos que destinar. Entonces, sería pues las metas financieras. Entonces, primer tip, pues definir estas metas financieras. Segundo, planear premeditadamente cómo vamos a utilizar nuestros ingresos, ya sean ingresos ordinarios o ingresos extraordinarios. Y tercero, pues poder tener nuestro diagnóstico para ver también dónde podemos tener ciertas ubicaciones distintas hacia los gastos, dónde pena recortar, dónde no, y pues pensar en esta, digamos, escala de valores cuando estemos gastando, o sea, cuánto tiempo nos va a durar esa felicidad que nos va a dar pues en lo que estemos invirtiendo, y pensar en estas escalas, o sea, pensar en las cosas que pues tienen una cierta vida útil, pensar en lo que estamos invirtiendo en nosotros, que eso también pues tiene una vida útil pues mucho más allá, y pues pensar también en los demás, otras familias, las personas que queremos, todo lo que hagamos por otras personas nos ayuda a hacer comunidad y pues al final también nos da otro tipo, digamos, de felicidad, satisfacción. Oye, Moni, tenemos una tradición en A Tu Salud. Siempre les pedimos a nuestros invitados que nos digan alguna película, algún libro que nos ayude o que nos haga una referencia al tema. ¿Hay alguna película, algún libro que tú nos recomendarías para ver un poquito de nuestras finanzas sanas o incluso ver qué nos pasaría si no tenemos unas finanzas sanas? Sí, estuve pensando en esa pregunta porque ya saben que los escucho y dije que voy a contestar cuando me digan que qué libro recomiendo o película. Yo la verdad soy más de leer pues novela, digamos, otro tipo de lectura. La verdad no soy mucho de pues tener libros que hablen como tal de finanzas personales, pero sí creo que es un aspecto que en cualquier libro que tomes siempre está el tema detrás de cómo está tu organización en términos financieros. A mí me gustan mucho, no sé, novelas de Ildefonso Falcones y siempre los personajes tienen unas tragedias que luego también digo, híjole, a lo mejor si hubiera hecho su guardadito no estaría ahorita tan por la calle, ¿no? No sé, o sea... ¿Qué libro te gusta? A mí me gustan mucho libros de Ildefonso Falcones y de Carlos Ruiz Zafón, que ya falleció, también me gustaban esos libros. ¿Algún título te acuerdas para que nos lo recomiendes? Sí, por ejemplo, La sombra del viento es un libro muy amigable y los de Ildefonso Falcones tiene muchos muy famosos. Están los de La reina descalza, La catedral del mar, el último de él fue El pintor de almas. Ok. Y qué padre que lo relacionas de esa manera porque, como dices, ¿qué hubiera pasado si este personaje del libro hubiera hecho su guardadito? Si hubiera tenido una planeación financiera, a lo mejor no cae en el problema que tiene, ¿no? O sea, creo que es importante que nosotros como lectores, como espectadores de alguna película, de alguna serie o algo, también empecemos a visualizar y visualizarnos en ellos, es decir, en la torre. Este cuate le pasó eso porque no ahorró y creo que yo también tendría que ahorrar porque no me va a pasar lo que a él, pero podría sucederme algo parecido, ¿no? Sí, claro. Oye, Moni, qué padre, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sentiste? Bien, la verdad muy contenta. Qué bueno, Moni. Bueno, pues muchísimas gracias, te agradecemos tu presencia. Esperamos que este episodio te haya brindado información valiosa para mantener tus finanzas sanas, sobre todo durante esta temporada de fin de año, cada quincena, por favor, ahorremos, planifiquemos nuestros gastos. Recuerda que la planificación y el ahorro son clave para no comprometer tu estabilidad financiera. Gracias, Moni, por acompañarnos en este episodio y a todos los podescuchas y los invitamos a interactuar con nosotros a través del correo a.tusalud@ims.gov.mx o déjenos sus dudas en la caja de preguntas desde la plataforma de streaming en la que nos escuchen. Yo soy Iván Cabañas y esto es A Tu Salud. Hasta la próxima y ahorren, por favor. El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.